He titulado el sermón de esta mañana, La encarnación de Cristo, el camino perfecto de Dios. ¿Se escuchó bien? La encarnación de Cristo, el camino perfecto de Dios. Y si muchos, o si hay alguien que no entiende, ¿a qué nos referimos cuando decimos la encarnación de Cristo? Estamos hablando del hecho de que Jesús se hiciera hombre, de que Jesús viniera a esta tierra, tomara forma como tú y como yo de una persona. Pues a eso nos estamos refiriendo. La encarnación de Cristo, el hecho de que Cristo viniera a esta tierra y se hiciera hombre, es el camino perfecto de Dios. Es lo más grande, lo más perfecto, lo mejor que pudo haber existido en la historia. Pero puede que alguna vez alguien se pregunte, o incluso nosotros, puede que nos preguntemos en algún momento, pero si Dios es todopoderoso, si Dios es tan grande, si Dios es un ser que todo lo sabe, un ser que puede hacer lo que quiera, cuando quiera, ¿por qué fue necesario? ¿Por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué tuvo Jesús que hacerse hombre? ¿Por qué tuvo que venir el santo de los santos y caminar entre pecadores? ¿Por qué tuvo que venir el Dios infinito y hacerse una persona finita como nosotros? ¿Por qué? ¿Acaso Dios no podía desde la eternidad haber dicho, vamos a hacerlo de otra manera y ya? Un chasquido de poder, como hizo allá al principio en Génesis, y creó Dios los cielos y la tierra por la palabra de su poder, sea la luz y fue la luz. También, ¿acaso no pudo Dios haber hecho lo mismo con nosotros? Tenía que Jesús venir a esta tierra, pasar por tanto dolor, que lo escupieran, que se burlaran de él, que le dijeran que estaba loco, que le dijeran que estaba endemoniado, que hacía cosas por el demonio, porque eso se lo dijeron también. Tú echas fuera demonios porque tienes adentro de ti el poder de Satanás, Belcebú que está contigo. Todas esas cosas. ¿Cuántas cosas no sufrió Jesús? ¿Cuánta humillación? ¿Era necesario todo esto? ¿Era necesario? Podemos imaginarnos, mis hermanos, muchas formas en las que Dios pudo haber salvado a esta humanidad. Sin embargo, todas ellas son el resultado o la muestra de que nosotros como seres humanos conocemos muy poco acerca del Señor, acerca de su grandeza, acerca de su plenitud, acerca de cómo Él obra, de cómo Él trabaja. Lo cierto es que Jesús no fue un invento de Dios. Jesús, mis hermanos, no era la única, vamos a decirlo así, una opción que inventó el Señor. Jesús, no, el hecho de que Cristo viniera a esta tierra no era un hecho tonto de Dios. No, tenía un objetivo. Y Dios sabía por qué enviarlo a la tierra. Y Dios sabía por qué hacerlo de esta manera. Pero nosotros a veces queremos enseñarle a Dios, mira Dios, pero pudiste haberlo hecho así, pudiste haberlo hecho de la otra manera. Sin embargo, Dios es un Dios sabio, que lo sabe todo. Y Él dijo, no. Esta es la mejor opción. Este es el camino perfecto. Y el pasaje que nosotros vamos a estudiar en esta mañana nos enseña el porqué. Nos enseña el porqué. Porque nos enseña que la encarnación de Cristo es fundamental para el plan redentor de Dios. El hecho de que Jesús se haya hecho hombre, mis hermanos, no significa que Dios no tenía más opciones. Mira, Señor, pero pudiste haber hecho esto, pudiste haber hecho lo otro. No significa que Él no tenía más opciones. Significa que era la opción correcta. Y este texto le enseña. Es fundamental que Jesús se hiciera hombre para llevar a cabo el plan redentor, el plan eterno de Dios. Y lo vamos a estudiar en Juan capítulo 1, un pasaje precioso de la Escritura. Juan capítulo 1, versículos del 14 al 18. Juan capítulo 1, busquen la Biblia porque puedo inventar cualquier cosa aquí y ustedes creérsela. Tienen que rectificar lo que voy a predicar aquí. A ver si es verdad o es mentira.
Pues vamos a buscar todos la Escritura. Vamos a buscar la Escritura y hoy sí la voy a leer por la Reina Valera 2020. Usted puede leerla por la versión que tenga ahí. Reina Valera, yo voy a estar por la del 2020. He predicado en otras ocasiones por la del 1900. Ahora vamos a predicarla por la del 2020. ¿Ya estamos ahí? Dice así la palabra del Señor. Y la palabra se encarnó y habitó entre nosotros, un pasaje muy conocido, y vimos su gloria, la gloria que corresponde como Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: de este es de quien yo decía, viene después de mí uno que es superior a mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud ya hemos recibido todos, y gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, ese nos le ha dado a conocer. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos compartirla, tenemos en español, podemos estudiarla libremente, Señor, en esta hora. Te estamos rogando, Señor, que tú nos ayudes a entenderla, que tú me ayudes a exponerla, que tú nos hables a través de ella, que cuando la escuchemos, Señor, caigamos rendidos una vez más a tus pies, agradecidos por lo bueno que tú has sido con nosotros, listos para seguirte sirviendo, seguirte adorando. En el nombre de Jesucristo. Amén. Decía que este precioso texto nos enseña una gran verdad. La encarnación de Cristo no hace falta. No hacía falta. ¿Era eso lo que había dicho? No. La encarnación de Cristo es fundamental en el plan redentor de Dios. El hecho de que Jesús se haya hecho hombre es algo imprescindible. Es algo que hacía falta que sucediera. Y le damos gracias a Dios porque Cristo vino y porque Cristo se hizo hombre. La palabra nos enseña que la encarnación de Cristo, el texto que acabamos de leer, es fundamental en primer lugar, ojo con eso, porque en Jesús, el Dios eterno, se acercó a esta humanidad. ¿Lo escuchaste bien? En Jesús, ese que estamos celebrando hoy, el Dios eterno se acercó a esta humanidad. Y esto es precioso, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que entender algo. Romanos 3:23, tenemos que tenerlo claro. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, texto clave de evangelismo, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están lejos, separados de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Están separados todos de la presencia del Señor. Qué triste, ¿verdad? Lejos de Dios. Todos pecaron. Dice la Escritura que no hay ninguno bueno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una, todos en unión, todos se hicieron inútiles, dice la Escritura. Porque nos fuimos nosotros adorando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito. Por eso es que vemos a gente inclinándose delante de ídolos falsos, inclinándose de falsos dioses delante de falsos dioses. Por cuanto todos pecaron, todos lejos de Dios, qué mala noticia. Todos separados de Dios, qué mala noticia. Lejos por completo. Ahora, hay algo interesante. El texto que acabamos de leer nos enseña que la encarnación es fundamental porque hace que el Dios eterno se acerque a nosotros. Esto es precioso. Estamos separados de Dios y la encarnación de Cristo hace que el Dios eterno se acerque a nosotros. Ahora, para entender esto es interesante que tú y yo sepamos que existen dos conceptos en la teología cristiana que son importantes. Uno tiene que ver, aquí hemos entrado un poquito en teología más profunda, uno tiene que ver con la simetría de la separación, eso lo vamos a explicar ahora. Y el otro tiene que ver con la primacía de la gracia. Asimetría de la separación y primacía de la gracia. ¿A qué nos referimos con esto?
cuando hablamos de la asimetría de la separación, entendemos que la Escritura muestra de principio a fin que el hombre está lejos de Dios, pero no porque Dios se haya alejado del hombre, sino porque el hombre se ha apartado de Dios. Esto hay que tenerlo claro. Estamos lejos de Él, o como humanidad, estamos lejos de Él, no porque Él se alejó, sino porque nosotros nos hemos alejado de Él. A esto se le llama asimetría de la separación. Nosotros nos hemos separado de Él. Ya vimos el texto clave ahí. En Romanos 3:23, la separación la produce el pecado, no Dios. La separación la produce, ¿qué cosa? El pecado, no Dios. Dios está donde mismo, donde siempre ha estado, dispuesto, amoroso, presente, ahí está Dios. Pero ¿qué hicimos nosotros? Le dimos la espalda a Dios. Nosotros nos separamos de Dios. Dice Isaías 59:2, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Nuestro pecado ha hecho una gran división, ha hecho un gran abismo entre el Señor y nosotros. Qué triste, ¿verdad? Así somos nosotros. Por eso a veces no queremos venir aquí al culto. Por eso a veces no queremos orar. Por eso a veces no queremos leer la Biblia. Porque tendemos a esto, a separarnos de Dios, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, a separarnos de Dios. Así que cuando no tengas deseo de venir al culto, piensa, estás actuando según tu naturaleza caída. Cuando no quieras servir a Dios más, cuando no quieras esto, cuando no quieras con respecto al Señor, es tu naturaleza pecaminosa hablando más fuerte que tú. Eso se llama asimetría de la separación. Nos hemos apartado, lo hemos dejado. Le hemos dado la espalda a Dios. Sin embargo, el otro concepto que acabamos de leer es la primacía de la gracia. Este tiene que ver con Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios es siempre el que toma la iniciativa. ¡Wow! Dios siempre tomando la iniciativa. Para las esposas que hay por ahí, que a veces dicen, pero es que yo siempre tengo que estar tomando la iniciativa con mi esposo. Él se pone medio, y tengo que ir yo. O el esposo cuando dice, al revés también puede suceder, es que ella cuando se pone así, aunque tenga la culpa, tengo que ir yo a donde está ella. Pues algo así es el Señor. Aún siendo tú y yo culpables, Él mantiene su gracia. Y Él siempre busca al pecador. Y entonces, mis hermanos, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que si el hombre se aleja, Dios se acerca. Eso es interesante. ¿Qué Dios más bueno tenemos? De que Dios no se retira, Dios busca, Dios llama, Dios desciende, Dios se acerca, Dios no se esconde, Dios se inclina hacia el pecador. Es interesante, va en busca del pecador. Eso es mentira, sí, es verdad. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín de la Edén, en Génesis capítulo 3, ¿quién fue en busca de quién? Adán y Eva. Eva, fallamos al Señor, vamos a buscarlo, tú estás loco. No, muchachos. Eso fue lo que pasó, especulando un poquito. Ellos no llegaron y dijeron, voy a buscarlo a Dios, que fallamos. Y Eva, sí, vamos a buscarlo porque fallamos. Y fueron para allá donde estaba Dios. Señor, fallamos. No, la Biblia dice que se escondieron. Automáticamente cuando pecaron se escondieron. Eva, nos comimos esa cosa abajo. Eva, escóndete. Y demás se escondieron. Le fallamos a Dios. Se alejaron de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Adán. Y se cogieron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto. Adán. Señor, estoy aquí. ¿Qué pasa? Es que estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estaba desnudo? Tú comiste del árbol que te dije que no comieras. La mujer, y ahí empezó todo ese proceso de uno echando la culpa al otro, pero al final todos son culpables. Pero vemos a Dios buscando a ¿quién? A Adán. Desde el principio de la creación vemos a Dios buscando a Adán. En Israel se ve clarito. Dios es quien busca a Abraham. Y le dice a Abraham,
deja a tu tierra y a tu parentela y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tú vas a ser el hombre a través del cual yo voy a formar una nación, que está ahí, por cierto. Y a través de esa nación yo voy a enviar al Salvador, que así fue, Jesús vino, nació en Belén. Interesante, a través de él va a abrir el Salvador que va a salvar al mundo. Y ustedes le van a anunciar al mundo estas bendiciones. Dios buscando a Abraham para salvar a la humanidad. Lo que pasa es que Israel le falló al Señor. ¿Qué hizo Israel? Se volvió a apartar e ir en busca de sus propios dioses, de sus propias cosas, y pasó por todo lo que pasó. Pero ¿qué pasa? Textos como Juan, que acabamos de leer ahora, nos enseña que la gracia sigue siendo fundamental o lo primero en el Señor. ¿Qué hizo Dios? Nos envió a Jesús. Aun cuando la humanidad se aparta de Él, Él sigue buscando a la humanidad. Y envía a Jesús. Envía a Jesús. Y en Cristo, al Cristo hacerse hombre, se hace posible que el Dios eterno se acerque a nosotros. Que el Dios al cual tú y yo no podemos acceder nunca, porque dice la Escritura que Él habita en luz inaccesible, ahora viene a esta tierra. Viene aquí para estar cerca de nosotros. Viene a buscarnos una vez más. Eso significa que Dios vino por ti. Dios vino a buscarte a ti, vino a buscarme a mí. Y eso es precioso. El versículo 14 dice, y la palabra se hizo carne. Este es uno de los títulos más grandiosos de Jesucristo. Es visto como el verbo de Dios, como la expresión perfecta y visible de nuestro Señor. Dice que Cristo vino, y habitó entre nosotros. A mí me gusta mucho la palabra habitó. La han estudiado, habitó. Vino y habitó. ¿Qué significa esta palabra en el idioma original? Cristo vino, mis hermanos, y se instaló en esta humanidad. Significa tabernaculizarse. En el Antiguo Testamento, Dios aparecía en el tabernáculo. Ahora dice la Escritura, usa esta palabra para referirse a Cristo, que en Cristo Dios se tabernaculizó en esta humanidad. Puso su tienda, mis hermanos, en esta humanidad. El Señor del Antiguo Testamento, ahora caminando por las calles. Y eso era imposible si Cristo no venía a esta humanidad. ¿Cómo el Dios Santo va a caminar por las calles, va a estar cerca de nosotros si nosotros estamos en pecado? Si nosotros somos pecaminosos, pecadores, impíos. Pero Él, ¿qué hizo? Manda a Jesús. Y como que Jesús mismo es el mismo Dios hecho hombre, ahora vemos a ese Dios que estaba lejos, producto de nuestro pecado. Él nunca se movió, Él siempre está ahí, acercándose a nosotros, caminando entre nosotros. Estaba entre la gente, podían tocarlo. La preciosa historia de la mujer que tenía el flujo de sangre hacía muchos años, que dijo, si yo le toco nada más el manto que Él tiene, a mí se me va a quitar esto. Dice que aquella mujer se metió en la multitud. ¿Cómo que en la multitud? Porque el Dios creador de los cielos y la tierra estaba caminando entre la gente. Mis hermanos, estaba caminando y ella lo tocó el manto, dice la Biblia, que fue sano al momento. Eso es grandioso. El Dios santo, el Dios eterno, el inmortal, aquel que habita en luz inaccesible, ahora estaba caminando por las calles de Belén, estaba en Judea, estaba en Samaria. Es interesante. ¿Y de qué manera lo hizo? A través de un niño. Ese Dios se hizo hombre a través de un niño, que es lo que estamos celebrando. Tenía pulmones para respirar. Respira. Él también lo tuvo. Se hizo hombre. Tenía pulmones para respirar. Tenía corazón para continuar sintiendo el dolor de esta humanidad. Tenía manos
para que pudiera ser clavado en una cruz por ti y por mí. Eso es tremendo. Él vino a esta humanidad, dice la Escritura, y contemplamos su gloria. Gloria, la gloria de la que estábamos separados, destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. Y vimos la gloria de Dios. La gloria del unigénito del Padre. ¿Qué pasó con Moisés en el Antiguo Testamento? Le dijo a Dios, déjame ver tu gloria. Y Dios le dijo, Moisés, tú estás, diciéndole yo en pocas palabras, en el español como se dice, tú estás loco. El que me ve a mí muere al momento. Mira, te voy a dejar que veas mi espalda. Mi hermano, el Dios glorioso, aquel que nadie puede ver su gloria, porque muere al momento, se hizo hombre para que tú y yo pudiéramos contemplar toda su gloria, toda su grandeza. Tú y yo camino al infierno para allá, camino en nuestros pecados, y Él vino una vez más, mis hermanos, para habitar con nosotros. Porque eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Dios quiere que tú y yo tengamos una relación con Él. Dios quiere estar cerca de nosotros. Por eso es que hoy podemos, en medio de todos los problemas, sentirlo. Porque Él quiere estar con nosotros. Cuando Él dijo, rían con los que ríen y lloran con los que lloren con los que lloran, es porque también lo hace. Porque también ve nuestro dolor. Porque también se alegra en nuestras victorias. Porque Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar cerca. Y vimos eso en Cristo. Vimos su gloria en Cristo. Gloria como del unigénito Hijo de Dios. El único Hijo de Dios. Verdaderamente, nosotros somos hijos del Señor, adoptivos, pero hijos de verdad, solamente Cristo. Hoy en el mundo se han levantado muchos Cristos. Usted ve predicadores ahí diciendo que ellos son Cristo. Hay una por ahí que se llama, no me acuerdo ni cómo, ya ahora no me acuerdo ni cómo el nombre, que dice que ella es Cristo Melquisedec. Es hembra y dice que ella es Cristo Melquisedec, que ella es la Redentora, que ella es la Salvadora, que todo el que cree en ella va a ser salva. Incluso la iglesia, en vez de cantarle a Cristo, le canta a ella, Cristo Melquisedec. Y es ella, es una mujer, está ahí, se para, les predica. ¡Wow! No, mis hermanos, no hay más hijos. Solo uno, Jesús. Y mostró su gloria. Vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De lo que tú y yo necesitamos. Gracia y verdad. Vemos al Dios verdadero habitando entre nosotros. Dice la Escritura que Juan dio testimonio de Él, diciendo, el que viene después de mí, este es mejor que yo. Yo no soy digno ni de zafarle la correa de sus zapatos, porque Él era antes que yo. Él existía antes que yo existiera, pero ¿cómo es esto sin Juan? Si Juan nació primero que Jesús, Juan el Bautista, porque Jesús es el Dios eterno. En Cristo, cuando Cristo nació hace 2000 y pico de años, lo que se formó no fue la personalidad del Señor, fue su humanidad. Ya nuestro Jesús era eterno. Dice la Escritura en Colosenses, dice la Escritura que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y cuando hablamos de primogénito no estamos hablando del primer hijo creado, está hablando del primero en rango, el superior de toda la creación. Mis hermanos, tremendo. Si eso no hubiera sucedido, estuviéramos todavía lejos de Dios. Porque dice la Escritura, no hay quien entienda, en Romanos, no hay quien busque a Dios. Estuviéramos en nuestros pecados. O intentando ver, inventándonos dioses o adorándolo a nuestra manera. Pero Cristo vino para que Dios estuviera cerca de nosotros. Mis hermanos, qué alegría. Si Cristo no se hubiera hecho hombre, Dios no se hubiera acercado de esa manera. No hay otra manera. Y le damos gracias al Señor. Ven que no es una opción. Si Cristo no hubiera venido, ¿de qué otra manera tú y yo nos hubiéramos acercado a Dios? No la hay. Dice la Escritura que nadie se puede parar delante del Dios Santo. Nadie lo puede ver siendo un pecador porque muere. La Escritura dice que en Apocalipsis estaremos con Él
en la santa ciudad, en la Nueva Jerusalén, pero dice la Escritura que allí nadie va a entrar, ningún inmundo, porque la Escritura nos dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo nosotros vamos a ir delante de ese Dios glorioso para darnos ahí? Primero no lo vamos a hacer porque somos unos pecadores y nos da por irnos, alejarnos de Él. Y si es mentira, y si es verdad, perdón, lo podemos ver en nosotros mismos. A veces no queremos ni venir a la iglesia. Y eso que ya somos cristianos. Imagínense uno que no tiene a Cristo en el corazón. No le interesa a Dios. Le clama cuando le hace falta. ¿Es verdad o mentira? Lo llama cuando le hace falta. Ya lo tiene como un genio de la lámpara. Resuélvame este problema y ya. Más nada. Pero qué bueno es que Dios vino. Y al venir, se acercó a nosotros. Yo le doy gloria al Señor por los siglos por esto. Es una verdad. Decía el gran predicador Matthew Henry, los profetas del Antiguo Testamento gritaban para mostrar al pueblo sus pecados. Juan grita para mostrar al pueblo al Salvador. Apareció Juan en el desierto diciendo, este es Jesucristo. Gloria a Dios. Juan nos enseña que la encarnación de Cristo era fundamental, ojo con esto, porque Jesús suple nuestra mayor necesidad. Lo enseña ahí. El texto lo continúa diciendo, tú y yo tenemos una necesidad grande en nuestras vidas. Juan continúa diciendo, porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre gracias, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mis hermanos, Jesús vino a darnos lo que tú y yo necesitábamos, no lo que nos merecíamos. Por nuestro pecado y estar lejos de Dios nos merecíamos el juicio eterno, estar lejos del Señor una eternidad entera, sufriendo por nuestros pecados. Pero Cristo vino a ofrecernos lo que nos hacía falta, no lo que nos merecíamos. ¿Qué nos merecíamos? La condenación. ¿Qué vino a darnos el Señor? Su gracia, su regalo inmerecido, su favor. ¿Cuál es este favor? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que si tú y yo creemos en Cristo, ahora somos salvos. En que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie en Montequinto se pierda, ni en Sevilla, ni en España, ni en el mundo entero, ni en Ecuador, ni en todos los países de ustedes que no me acuerdo. No quiere que nadie perezca. Por eso mandó Jesús, para darle a esta humanidad lo que esta humanidad necesita. Su regalo inmerecido. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿De qué otra manera Dios va a mostrar la gracia sobre nosotros si Cristo no viene? Dice que en Cristo la gracia se derramó. Dios nos dio el regalo inmerecido más grande del mundo. Eso es tremendo. Y no una gracia cualquiera. Gracia sobre gracia. Dios cada día, gracia sobre gracia. Cuando yo pienso en gracia sobre gracia, pienso cuando estamos jugando las cartas. Una carta sobre la otra. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Es como un mar a la orilla de la playa. Vamos a la orilla de la playa, todos están ahí a la orilla de la playa, una ola detrás de la otra. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia en Cristo. Estamos aquí por gracia. Respiramos por gracia. Nos movemos por gracia. Tenemos trabajo por gracia. Tenemos salvación por gracia. Y si Jesús no hubiera venido, jamás hubiéramos experimentado esa gracia. Y por último, Juan nos enseña que la encarnación de Cristo es fundamental, mis hermanos, porque en Él, ese es el más grande de todos, uno de los más grandes, el Dios invisible se reveló sin reservas. Miren, Juan lo dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Alguien puede decir yo vi a Dios? Si tú dices, yo vi a Dios, no sé qué estás diciendo. Porque la Biblia dice, ahora aquí mismo, a Dios nadie lo vio jamás. La Escritura nos enseña que Dios es espíritu, no se puede ver. A Dios no lo vio nadie jamás. Dios es invisible. Dios es inaccesible. No podemos llegar a Él.
tan grande que no tenemos ni la capacidad para poder contemplarlo en toda su hermosura. No podemos. Dice Juan, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo, Jesús, lo dio a conocer. Tremendo. ¿Cómo es posible que en Cristo vimos a Dios? Tremendo, ¿verdad? Lo tocaron, hablaron con Él, estuvieron con Él. En Jesús vimos a Dios, vemos a Dios. En Jesús vimos cómo es Dios, su amor hacia nosotros. En Jesús vimos su misericordia, porque tú y yo no nos merecemos nada. En Cristo hemos visto el perdón del Señor. Si Cristo no hubiera venido, ¿hubiéramos podido contemplar a Dios? Jamás. Eso nos enseña entonces que era importante que tuviera que venir Dios, Cristo, para poder contemplar a Dios, para saber que Él es amor, para saber que Él es misericordioso, que Él es perdonador. Aprovecho para decir el texto que dijo el Señor, que así como Él nos ha perdonado, que seamos nosotros también perdonadores de los que nos ofenden, para que nuestro Padre también nos perdone. Interesante. Hemos podido contemplar a Dios en Cristo. A Dios nadie lo vio jamás. El unigénito que está en el seno. Cristo, ese que, como dice la Escritura, el que me ha visto a mí, dice Jesús, ha visto al Padre. Ese que está en total armonía, en total perfección, en total comunión con Dios. Dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cuando Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Se sabe esa parte? Dice que llega un momento que Felipe le dice, muéstranos al Padre y ya nos basta. Ya cuando yo vea al Dios creador de los cielos y la tierra, ya con eso nos basta. Jesús le dice, Felipe, tanto tiempo hace que yo estoy con ustedes. No me han conocido. Un pasaje grandioso que a los testigos de Jehová no les gusta mucho. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo me vas a decir que te muestra al Padre? ¿No crees que yo estoy del Padre y el Padre en mí? Esto es tremendo. Eso es grandioso. El que me ha visto a mí, dice eso es Jesús, ha visto al Padre. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo podamos al Padre, que no estemos lejos de Él. En Cristo el invisible se hizo visible. En Cristo el desconocido se dio a conocer. En Cristo Dios se reveló sin reservas. Dios quiere que tú lo sepas todo de Él. Cuánto te ama, cuánto te espera, cuánto te busca, cuánto se sacrificó por ti. Y yo me pregunto, ¿es o no es la encarnación el camino perfecto de Dios? Sí lo es. Sí lo es, mis hermanos, porque en Jesús pudimos ver a Dios acercándose a esta humanidad. Porque en Jesús se va a suplir nuestra mayor necesidad. Tú y yo lo que más necesitamos no es un piso, no son los papeles. Tú y yo lo que más necesitamos es la gracia de Dios. Que no nos mande al infierno por nuestros pecados. Que no nos condenemos nosotros por nuestros propios pecados. Tú y yo lo que más necesitamos es que Dios nos perdone en Cristo. Tener a Cristo en nuestro corazón. Y porque el Dios invisible se reveló sin reservas. Por eso es que es un Dios grandioso. El Señor Jesús dijo, yo vine aquí para dar testimonio del Padre. Para mostrarles al Padre. Para que ustedes lo vean, lo contemplen. Así que hermanos, en este día tan especial, con alegría en nuestros corazones, celebramos que Cristo haya venido a esta tierra. Celebramos que podemos ahora estar cerca de Dios. Celebramos, mis hermanos, que ha sido satisfecha la ira de Dios. Nuestra necesidad más grande ya fue saldada. Ya estamos bien, ya tenemos a Cristo, ya tenemos su gracia sobre nuestras vidas. Ya el Dios eterno se reveló. Ay, ¿cómo será Dios? ¿Cómo será? Dice la Biblia que Él se reveló en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Toda la creación dice el gran creador que tenemos.
Pero Jesús es la revelación suprema de Dios. Ahí lo vemos completo. Yo me pregunto, aunque sean cristianos, siempre me gusta que nos hagamos ese escáner. Ya tienes a Cristo en tu corazón. Ya Cristo está en tu vida. Ya lo aceptaste. Ya Dios está contigo. Ya lo sientes. Ya está contigo. Ya se acercó a ti. Ya lo aceptaste. Ya el Señor, ya tu necesidad está lista, saldada. ¿Ya viste a Dios en Cristo? ¿O todavía vives lejos de Él? Si ya estás en Cristo, felicidades una vez más. Siempre digo esto, felicidades, eres victorioso. Estás cerquita de Dios. Has podido contemplar a Dios. Tu deuda ha sido saldada. Pero si no, recuerda esto. Sin Cristo en nuestra vida, seguimos lejos de Él. Tenemos una gran necesidad y no sabemos quién es Dios. Aunque creamos que lo sabemos todo de Él. Hay gente que dice, yo creo en Dios más que tú. Yo creo en Dios desde que nací. Sí. Pero su vida demuestra que no sabe nada de Él. Familia, que nuestro deseo siempre sea estar cerca de ese Dios que hace 2000 y pico de años vino a esta tierra para que tú y yo nos acerquemos a Él. Por lo tanto, antes de terminar este tiempo, me gustaría que analices, porque dice la Escritura que todavía seguimos siendo pecadores. Que podamos, mis hermanos, decirle al Señor, Señor, ha terminado un año. Hemos celebrado una vez más la encarnación de Cristo. Hemos celebrado que tú viniste a estar cerca de nosotros. Pero yo he estado lejos de ti. Porque podemos tener a Dios en nosotros y estar lejos de Él también. Mi hermano, que al escuchar esta palabra, nuestros corazones se rindan delante de Dios, le pidamos perdón, le digamos, Señor, perdóname, porque yo he estado lejos de ti. Aún contigo dentro de mí. Aún dentro de la iglesia. Porque puede ser que estemos dentro de la iglesia y nuestro cerebro esté en otro lado, lejos de Dios, pensando en lo que no tenemos que pensar. Este no es el tiempo de pensar en otra cosa. Este es el tiempo de adorarle a Él, de escuchar su palabra. No es que tengo que irme porque ya, o porque es que este es el tiempo de Él. No, porque en mi casa he estado pensando, he estado viendo, he estado haciendo cosas que me alejan de ti. Señor, perdóname. Quiero vivir cerca de ti. Que este nuevo año, donde quiera que yo esté, muestre con mi vida que Cristo vive en mí. Porque la encarnación de Cristo es el camino perfecto de Dios. Y ese es el camino en el que tú quieres que nosotros como iglesia andemos. ¿Cómo se llamaba el lema al principio, Sonia, de este año? Caminando en libertad. Pues la libertad de Cristo. Que este año podamos caminar, que podamos seguir caminando en libertad. Y soltando todo aquello que nos aleja de Dios. Tú amas a Dios, le das gloria a Dios por lo que Él ha hecho contigo. Yo también. Vamos a orar.